Ya vimos lo que piensan los empresarios. Ahora le doy la bienvenida al doctor Mario Alejandro Valencia. Él es vocero de Sede Trabajo, un centro de estudios que propende por el bienestar de los trabajadores. Doctor Valencia, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Víctor, buenas noches, gracias por la invitación. Muy bien y saludo a todos los oyentes. Doctor Valencia, siempre, yo llevo como 10, 12 años cubriendo economía y siempre nos dicen, bueno, hay que tener en cuenta la inflación y la productividad y la contracción de la economía para el incremento del salario mínimo. En estas condiciones, en medio de esta crisis tan tremenda, debemos tener en cuenta estas variables económicas que siempre tradicionalmente las traemos a la mesa de discusión. Víctor, hay que tener en cuenta que la negociación tiene dos componentes. Hay un componente técnico que mide la inflación y la productividad, pero hay un componente político, porque si no, no sería negociación. Es decir, la negociación se desarrolla es en el marco de una mesa de concertación de política laboral, en la que participan los empresarios y participan los trabajadores. Y en esta negociación de este año hay una particularidad, y es que muy probablemente vamos a cerrar el 2020 en una recesión económica. Así que el gobierno, los empresarios y los trabajadores deberían estar preocupados por cómo va a ser el proceso de reactivación de la economía, y a mí me resulta francamente increíble pensar que personas sensatas estén pensando que puede haber una reactivación con menos ingreso de los hogares colombianos. Doctor Valencia, entonces teniendo en cuenta todas esas variables, todo lo que usted nos dice, desde Sede Trabajo, ¿cuál podría ser un incremento razonable? Por supuesto, pensando en los trabajadores, pero también pensando en las empresas. Es que sin empresas, pues no habría trabajo. De acuerdo, Víctor. Y empecemos por eso último que usted dice. Creo que es lo más importante. La reactivación tiene que ser liderada por las empresas. Lamentablemente, lo que hemos visto en estos meses es que en medio de una situación atípica, de una crisis, pues digamos que no tenía antecedentes, la respuesta que tuvo que haberse dado fue una inyección masiva de recursos, de dinero, de recursos públicos por parte del gobierno nacional para poder mover nuevamente el aparato, nuevamente la maquinaria, porque es que recordemos una cosa, es que esta es una crisis atípica porque simultáneamente se detuvo la oferta y la demanda, y lo único capaz de hacer reactivar otra vez esa maquinaria son los recursos públicos, y lamentablemente eso no se ha visto. O sea que aquí hay una coincidencia importante, y es que los empresarios y los trabajadores llevan meses pidiendo subsidios a la nómina. Así que en ese sentido, en esta negociación, por estar en la situación en la que estamos, se requiere que una parte importante del incremento del salario mínimo para el 2021 la financie el gobierno nacional. Se financie con presupuesto público, acudiendo a las fuentes de financiación que llevamos meses diciendo que el gobierno puede acceder a esas fuentes de financiación, y en la que, por ejemplo, yo coincido con el presidente de la ANDI, que son, por una parte, la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional y reservas internacionales. Es que no se nos puede olvidar que el país tiene 54 mil millones de dólares en reservas internacionales. Así que en ese sentido concuerdo con la propuesta que han hecho las centrales sindicales de que el incremento del salario del próximo año tiene que ser de 122.000 pesos. Y esto tiene que ver con un dato muy preciso, Víctor, para que se pueda entender por qué esa cifra. Es que durante este año, durante esta crisis económica, cada trabajador de salario mínimo ha perdido el equivalente a 106.000 pesos mensuales de salario durante los últimos 10 meses. Así que realmente el incremento de 122.000 pesos sería una compensación de lo que han perdido los trabajadores durante 2020. E insisto en esta idea, y es que tiene que ser financiado en una muy buena medida con presupuesto público. Doctor Valencia, sí, digamos, el gobierno puede entrar a terciar y a colaborar con algo en este momento de emergencia, acudiendo a fuentes de financiamiento como las que no solo ustedes dicen, lo ha dicho la ANDI, por ejemplo. En fin, coinciden que hay que hacer lo impensable para financiar esta crisis. Pero listo, pasó la crisis y dicen los empresarios y nos quedamos con un salario mínimo alto ya cuando el gobierno no pueda seguir financiándolo y esa carga queda para nosotros para siempre. Es una buena observación, Víctor, es una buena preocupación. Lo que pasa es que parte también de una discusión histórica en Colombia de pensar que el salario mínimo es alto. Pues yo creo que ya que Colombia hace parte de los países de la OCDE, pensar, cuando uno se compara con esos países realmente da vergüenza. Pensar que el salario mínimo colombiano es alto
y que llegar a 1.000.000 de pesos, a 1.000.000 de salario mínimo es un exabrupto, digamos, pues habla muy mal de la economía y habla muy mal, entre otras cosas, de la estructura empresarial del país. No porque la culpa sea de los empresarios, sino que nosotros tenemos un entorno de negocios, un entorno económico muy desfavorable para hacer empresas. Así que yo quisiera realmente ver a los empresarios colombianos más preocupados por todos los otros elementos de competitividad, por la infraestructura, por los costos de energía. ¿Qué tal los costos del crédito, Víctor? Más preocupados por eso que por los costos de quienes son sus demandantes naturales de sus productos, que son los trabajadores, y no conozco, insisto, un país de la OCDE que tenga, que sea un país desarrollado, con crecimiento grande, con salarios bajos. Eso realmente no existe. Y doctor Valencia, hacer un ajuste de más del 13% no sería desconocer esta crisis, ¿no? Las empresas, muchas se han quebrado, están pasando momentos difíciles, el desempleo, ese crecimiento en el desempleo por la crisis, pues es un problema que hay que atacar. ¿Por qué cree usted que hay analistas que dicen que un incremento salarial tan fuerte terminaría generando el efecto contrario? Lo que pasa es que yo no conozco ninguna evaluación, no conozco un solo estudio, Víctor, que demuestre que el incremento del salario mínimo en Colombia tiene una relación con el aumento del desempleo. Yo no sé, pues, digamos, puede haber un discurso muy bien elaborado en eso y muy bien expuesto por algunos tanques de pensamiento como ANIF o por algunas personas que siempre le hacen el mandado a los banqueros como Jorge Humberto Botero, pero yo no conozco ningún estudio serio que muestre que el desempleo en Colombia tiene que ver con el incremento del salario mínimo. Es decir, nosotros tenemos una economía realmente que antes de la pandemia ya era una economía precaria, que llevaba 4 años consecutivos de aumento de la tasa de desempleo, que tenemos unas empresas débiles, tenemos una empresa que en la gran mayoría son micro y pequeñas empresas y tiene que ver es con el entorno de negocios del país, no tiene que ver con el salario mínimo. Es que el único costo que tienen los empresarios no es el salario mínimo. Así que yo creo que hay que empezar a desmontar esa serie de mitos y por eso yo sigo insistiendo en este punto, Víctor, que es el más importante. Por supuesto que si se llegara a dar un incremento de 13% a cargo de los empresarios en estos momentos, significaría un costo contable muy grande para esas empresas. Y por eso hay que insistir en la idea de que es con recursos públicos, eso es con presupuesto público, como se está haciendo en todos los países serios en el mundo. No hay un país desarrollado, Víctor, no existe un país asiático, un país europeo, un país norteamericano que esté pensando que la reactivación es con menos salarios, con menos ingresos y con más precarización del mercado laboral, o incluso propuestas como las que se atrevieron a hacer ayer estos 21 genios de la tecnocracia colombiana de disminuir el salario, casi que nos están llevando a condiciones de esclavitud más que llevarnos hacia el futuro de la reactivación económica del país. Pues doctor Valencia, muy amable por estas apreciaciones, por conocer también su visión, la visión desde ese trabajo. Que tenga una feliz noche y seguramente estaremos hablando no solo de temas laborales, sino también de temas tributarios, porque la recuperación económica cobija, enmarca todas estas variables. Feliz noche, muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Gracias, Víctor. Buenas noches.